Dios los bendiga, mis amados hermanos, en esta preciosa noche lluviosa del no sé cuánto de agosto del 2020. Sea usted bienvenido. ¿Cuánto de hoy? ¿Dijiste? 25, santo Dios. Bueno, hoy 25, ahí tengo la cosota de Dios mío. Hoy 25 de agosto del año 2020, año de la reconciliación, quisiera empezar dándole gracias a Dios por esta oportunidad que nos da de poder dirigirnos hacia su vida, hacia su núcleo familiar, a la intimidad en su casa, ya sea en su sala, en su cocina. Bueno, en la cocina no, porque en la cocina, si está en la cocina porque le está entrando, ¿verdad? En la mesa del comedor también le está entrando. En su dormitorio, vamos a dormir, entonces mejor en la sala, ¿verdad? En el nombre de Jesús, para que pueda escuchar la prédica de esta noche. Agradezco al Señor porque tuve la oportunidad de poder tener una buena charla con amigos que nos conocimos hace bastantes años. Me refiero así, guardando la distancia, por la que no van a decir, y poder pues, comentar algunas cosas. Oramos y luego seguimos platicando. Padre, te damos las gracias en esta preciosa noche. Te suplico en esta hora que por favor desde allá del eterno, desde el Olam, donde estás sentado en tu trono, envíes la palabra apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral hacia este hombre que tú has elegido, que tú has dado el ministerio para poder llevar tu palabra. Bendice por favor mi vida, que de mi interior salga vida, que de mi interior salga para edificar, para consolar, para bendecir a cada alma en esta noche. En el poderoso nombre de Jesús, te agradezco. En el nombre de Jesús bendecimos a nuestro amado apóstol, el apóstol Sergio, juntamente con su esposa y sus hijos, y bendecimos a todos los ministros que formamos parte de este ministerio. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, primeramente, ahí le encargo, si me va a ver cómo se escucha, cuál es nuestro audio, nuestro sonido, porque como ha estado lloviendo bastante, ¿verdad? Y usted sabe que esto a veces afecta en las redes sociales por la señal. Pero le rogamos al Señor que tenga misericordia de nosotros. Quisiera poder recordar algunas cosas que tal vez he estado hablando en temas pasados. A lo que me refiero es de que yo hace unos, no sé, 15 días por ahí tal vez, abordé sobre lo que decía el Evangelio según San Juan en sus primeros 12 versículos. ¿Se recuerda? En el versículo 1 donde decía, en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Y ahí entendemos de que Jesús es Dios para la gloria de su nombre. Y que íbamos progresando y que íbamos hablando de algunas cosas sobre cómo llegar a hacer algunas cosas. Ok, de aquello y esto, ¿verdad? Esto, el audio y la imagen. Vamos a ver, audio, excelente, imagen, nítida. Ok, hermano. Ok, amén. Bueno, es que aquí tengo una gran pantalla donde me pasan. Y no, o sea, el hermano de tener pantalla, aquí pantalla. Algún día lo voy a mostrar. Ok, sonríe, hombre, Cristo le ama. Vamos hacia adelante. Entonces le decía que estaba hablando algunas cosas que el apóstol Juan, en el Evangelio según San Juan, empieza a hablar sobre lo que es el Señor. Y lo que es lo que decía allá en el versículo 11, se recuerda, a lo suyo vino y que los suyos no le habían recibido. Pero a todos los que le recibieron les dio el derecho, la exousia, ¿verdad? La potestad de llegar a ser hijos de Dios. Eso es muy importante en nuestra vida, y viendo las situaciones en las que estamos pasando a nivel global o a nivel familiar o a nivel eclesial, mejor, ¿verdad? Creo de que es necesario de que nosotros nos pongamos definitivamente, hermano, a ver qué es lo que realmente está sucediendo. Ahora le digo por qué. Porque yo recuerdo de que uno de los hombres que el Señor le dijo que iba a llegar a hacer algo era Abraham. Abraham llega a ser lo que tiene que ser, y no aquí solo en la tierra, sino que ahí se recuerda, creo yo, pues es un pensamiento, creo yo que va evolucionando Abraham a llegar a ser el padre de la fe, ¿sí? Y el seno de Abraham, que se le llama, muchos dicen que el tercer cielo, yo pienso que es un poquito más, ¿verdad? A la evolución. Entonces, debido a eso, me veo en la obligación, que me apasiona el Génesis, de poder decirle lo siguiente. Génesis 18:18, fíjese usted pues, Génesis 18:18.
puesto que ciertamente Abraham, creo que la versión de las Américas la que voy a utilizar acá, sí, puesto que ciertamente Abraham llegará a ser, mire qué interesante, no es que sea llegar a ser cuarta parte, no, yo ahí le voy a decir cómo vamos a ponerle a este tema. Bueno, no sé si lo tengo aquí o si vamos a llegar a ser. Puesto que ciertamente Abraham, el padre de la fe, ¿sí? Aquí Abraham, el padre de la fe, padre de multitudes, ¿verdad? Llegará a ser una nación grande y poderosa. Como estamos hablando como persona y como descendencia. Abraham, ¿de acuerdo? Ok. Llegará a ser una nación grande y poderosa y en él, o sea, en Abraham, ¿verdad? Porque está con él minúscula. Y en él serán benditas todas las naciones de la tierra. Entonces, aquí está diciendo que, puesto que ciertamente Abraham llegará a ser una nación, está hablando de él como persona. Y también está hablando de que se iba a evolucionar por medio de sus hijos, sus nietos, a lo que iba a llegar a ser. Porque ahí se recuerda que Leví es su nieto y sobre él fue desatada la bendición de los diezmos, según allá Génesis capítulo 14, creo yo que dice, por cuanto él diezmó, sus nietos creo que lo vieron, algo así. Bueno, ok. Entonces, en él serán benditas todas las naciones de la tierra. Ahora, en Abraham iban a ser benditas todas las naciones. Ok, hablando personal y hablando literal. Hablando de todo lo que iba a llegar de Israel, hermano, hasta todas las naciones que crean en Dios. Inclusive todas las naciones llegan a ser algo, bueno o malo. Definitivamente, bueno o malo. Eso lo decide cada nación. Eso es importante. Porque ahí nos meteríamos a hablar algunas cosas de la historia y que sería muy bueno empezar a verlo. Ahora, cuando nosotros vemos entonces que lo que le están diciendo a Abraham, dice, porque yo lo he escogido, está hablando Dios, ¿verdad? Porque yo lo he escogido para que mande a sus hijos y a su casa después de que guarden el camino del Señor. Miren qué interesante lo que está diciendo. Porque yo lo he escogido para que mande a sus hijos y a su casa después de que en él guarden el camino del Señor. Aquí ya estábamos hablando de la salvación, de que era Jesucristo, pero encriptado, déjeme ponerlo en esa forma. Ahora, cuando dice, porque como aquí hay una separación, ¿verdad? Que está diciendo que guarden el camino del Señor, esto definitivamente está hablando de un testimonio, está hablando de un seguimiento, hablando de una compostura, o mejor dicho, de comportarse. Y esto es una de las cosas que a veces no prevalecen. Porque las situaciones que podemos estar viviendo nos pueden hacer que no subamos, sino que descendamos. Porque bueno fuera descender, sino que se baje o caer en una situación en una situación muy difícil como sería la comodidad espiritual. Bueno, dice, haciendo justicia, es decir, reconciliación también se puede ver de esta forma. Se recuerda que ya lo hemos estudiado, según el diccionario Swanson, haciendo reconciliación, haciendo justicia y juicio para que el Señor cumpla en Abraham. Entonces sí hay una promesa, hay una condicionante. ¿Por qué? Porque dice, para que el Señor cumpla en Abraham todo lo que Él ha dicho acerca de Él. Pero si ya eran 18 capítulos que habían pasado el Génesis, pero de Abraham habían pasado 6 o 7 capítulos, desde el versículo del capítulo 11 al capítulo 18. Y aquí todavía no ha llegado la prueba que le ponen al Señor, a Abraham de fe, con Isaac, según el capítulo 21, creo yo, ¿verdad? De ese mismo libro. Entonces, como esto es apasionante porque es la palabra del Señor, pero algo muy importante, que a mí se me iba por alto, fíjese hermano, cuando le mencionaba de que esta palabra nación se está refiriendo a una nación extranjera de aquí, gente o pueblo, pero inclusive está hablando de los gentiles. Si usted lo busca en el Hebreo 14:7:1, creo yo, la palabra goy, usted va a encontrar que habla también de gentiles. Lo estaban tomando en cuenta a usted y a mí, con algunos años de diferencia, como de 4,000 años de diferencia, para que viniera el Señor Jesús. Bueno, perdón, sí. Aquí ya habían pasado 2,000 años, porque del Génesis 3 y 4 para el 11 hay 2 años, y de ahí para Jesús. Ok, bueno, unos 2,200 o 2,500 años habían pasado acá. Para que viniera Jesús faltaban unos 1,500 por ahí,
poquito más para que se cumplieran los primeros 4 y luego nosotros para que se cumplieran los 6,020 años que llevamos de esta situación. Ahora, cuando dice que haciendo justicia y juicio para que el Señor cumpla en Abraham todo lo que él ha dicho acerca de él, uno tiene que tener justicia y tiene que tener juicio. Ahora, esta nación que dice que es una nación extranjera, pero de aquí, gentil, aparte que nosotros estábamos metidos en esto, ¿no cree usted que es como que, como la oportunidad de su vida, como el premio gordo que se lo sacó usted? ¿Por qué le digo esto? Cuando Jesús en la cruz del Calvario está tomando su lugar por usted y por mí, acontecen cosas que para nosotros eran imposibles que pasaran para nosotros. ¿Por qué? Porque solo Él con su poder y su gracia pudo hacer a que esto se gestara por amor a usted y por mí, cubriendo, quitando y borrando los pecados que a nosotros nos hacían perdedores y o sentenciados al infierno. Pero bendita sea la gracia y misericordia del Señor, que Él nos ha permitido ser salvos por medio de ese pacto glorioso del sacrificio que el Señor entregó su vida por usted y por mí, tomando forma de siervo y condición de hombre y perdiendo toda condición humana, hermano. Porque usted se recuerda que Él perdió condición de hombre, su rostro desfigurado y su cuerpo también. ¿Por qué? Porque era demasiado el peso de pecado del mundo. Mire, hermano, esto, aquí ya, a pesar de los 18 capítulos que llevan de Génesis, esto, hermano, ya habían cosas horribles sobre la tierra en rebeldía, pecado, inclusive violencias que se pueden gestar hoy en día, que se están viviendo estos días de Noé, días de Elías, ¿se recuerda usted? Días de Lot. Bueno, entonces, para ver y centrarnos en este punto de vista, ¿cómo es que el Señor hace que Abraham llegue a ser por medio de la promesa que le da ¿cómo se llama? A él? Pero algo importante es de que para que el Señor cumpla en Abraham todo lo que Él ha dicho acerca de él, tiene que guardar el camino del Señor. Esto es importante, hermano. Esto no se puede dejar pasar. Es decir, aquí no podemos decir nosotros solo porque aceptamos al Cordero. Lo voy a poner desde este punto de vista, porque a veces se ve, es decir, yo acepto al Cordero, ¿sí? Acepto al Cordero, el Señor me limpia de mis pecados, amén, y vamos para adelante. Pero eso no quiere decir de que ya solo porque el Señor me recibió, me estuvo, yo puedo seguir viviendo como siempre y me voy a salvar solo porque sí. De ninguna manera. Hay que guardar el camino del Señor haciendo justicia y juicio. Entonces, para que el Señor cumpla en Abraham, y como a Abraham le dieron la promesa que dice, puesto que ciertamente Abraham llegará a ser, y como él ya logró, ahora nosotros tenemos la tarea, ahora nosotros tenemos ¿cómo podría decir? Nosotros tenemos esta misión de poder llegar a ser como lo que fueron los antepasados. Repito, nuestro ejemplo definitivamente nuestro amado Señor y Dios Jesucristo. Y definitivamente. Pero Él nos dejó a estos hombres y mujeres también para que alcancemos la estatura y que agarremos promesas que también en ellos hay que nos corresponden aún y que se van a cumplir en estos días en el nombre poderoso de Jesús. Lo recibo porque la palabra del Señor lo dice. La palabra del Señor lo dice. Entonces, como ya Abraham llega a ser lo que Dios le dijo, de él salen vástagos, de él salen bendiciones, de él salen frutos, de él salen nietos que iban a ser tremendos hombres de Dios sobre la tierra. Y uno de ellos, veámoslo a continuación para poder avanzar, porque este reloj dice que llevo 15 minutos hablando. ¡Qué bárbaro! Yo creo que se equivoca. Entonces, llegar a ser por una bendición de una autoridad, yo creo que tiene que ver mucho, hermano. Cuando las cosas van en orden, que uno, que uno se maneje bajo autoridad, que uno reconozca autoridad, que uno reconozca lo que Dios ha dado sobre el ministro que a uno lo cubre, eso te va a traer una bendición absoluta. ¿Por qué te digo absoluta? Porque estás en orden y obedeciendo al que ves. Entonces al que no ves también lo estás honrando, creo yo.
Salud con una taza de té de manzanilla deliciosa, caliente. Entonces, hay que llegar a ser por una bendición de una autoridad. Veámoslo. Génesis capítulo 48, versículo 19. Solo denme un segundito, quiero ver aquí dónde estoy. Génesis 48. Es que quería ver esta. Ah, sí, esta es la bendición de que Jacob bendice a Efraín y a Manasés. ¿Se recuerdan ustedes eso? Los hijos de José. Pero es que quería ver algo. Déjeme, aquí está, aquí está. Entonces, este es el verso 19. Permítame un segundito, hermano. Como no lo vi antes, ¿va? Pero espéreme un rato. Aquí está. Le voy a leer el 14 y luego, bueno, voy a leer el 19 y luego regreso al 14. Mas su padre rehusó y dijo, lo sé, hijo mío, lo sé. Él también llegará a ser, mire lo que está diciendo, él también llegará a ser un pueblo y él también será grande. Sin embargo, su hermano menor será más grande que él y su descendencia llegará a ser multitud de naciones. Míreme. José es uno de los nietos de Abraham, pero Efraín y Manasés ya son bisnietos, ¿no? Va, bueno pues, ahorita se la pongo más chilera, mira. Génesis 48, 14. Pero Israel extendió su derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor. Mejor me voy un cachito más para arriba. 11. E Israel, o sea, es decir, el antiguo Jacob, ¿verdad? Porque Jacob lo convierte en Israel. E Israel dijo a José, su 11º hijo. ¿Así? Ok. Nunca esperaba ver tu rostro. Y he aquí, bueno, eso no le va a parecer a usted porque lo estoy leyendo acá. Nunca esperaba ver tu rostro. Y he aquí, Dios me ha permitido ver también a tus hijos. Escuche pues, la promesa que le dieron a Abraham de llegar a ser que se diera, era porque el Señor ya sabía, es que qué lindo, que el Señor ya tenía preparado a un Jacob que se convertiría en Israel y ya tendría a un José que se iba a convertir en un gobernador y en un proveedor. ¡Ay, qué lindo, hermano! Entonces, ¿no será que usted en su casa tiene un José que provee? Primero Jesucristo, ¿verdad? Como yo iré. Y luego el Señor le permite a usted tener manos, pies, inteligencia, sabiduría para poder llegar a cabo lo que usted es y poder proveer primero para la casa del Señor, diezmos y ofrendas, definitivo, que los que sabemos el orden y amamos a nuestro amado Señor, y luego el resto de lo que nos corresponde. Ahora, cuando Israel dijo a José, nunca esperaba ver tu rostro, y he aquí, Dios me ha permitido ver también a tus hijos. A mí me interesa mucho que él pone, Dios me ha permitido ver también. Qué lindo es, ¿verdad?, de poner a nuestro amado Señor por primero en las cosas que nosotros hacemos. Verso 12. Entonces José los tomó de entonces José los tomó de las rodillas de Jacob. Mire pues, en la versión de las Américas dice de las rodillas de Jacob. No es Israel, sino que Jacob. Y se inclinó con su rostro en tierra. ¿Qué le quiero decir en estos dos versículos? Para que usted vea lo que Dios hace. En el versículo 11 habla de Israel como el cambio de nombre. Y en el versículo 12 está hablando como de Jacob, lo terrenal. Bueno, pues. Y se inclinó con su rostro en tierra. Y José tomó a los dos. ¿Verdad? Aquí dice que José tomó a los dos. A Efraín con la derecha lo tomó José. Hacia la izquierda de Israel. Entonces lo agarró. Es decir, aquí estaba Efraín. Es decir, Jacob está aquí. Definitivamente aquí está la izquierda de Jacob y aquí está la derecha de José. Dice, entonces lo tomó de rodillas de Jacob y se inclinó en tierra, y José tomó a los dos, a Efraín con la derecha hacia la izquierda de Israel. Ya no de Jacob, sino que de Israel. Mire qué lindo esto. La faceta que va cambiando, hombre, como la promesa se tenía que cumplir. Eso es lo que le quiero decir a usted. El Señor ha de cumplir la promesa en tu vida. ¿Cuál? Que el Señor te perfeccionará cuando subamos en el nombre de Jesús. Aquí cuando estemos subiendo para la gloria de su nombre. ¿Subiendo para dónde? Para la parucía y luego el arrebatamiento que viene para usted, para mí, para llegar al trono de nuestro amado Padre. ¿Dice amén usted en su casa o todavía no? Muy bien, ¿no? Bueno, muy bien.
Y tomó José hacia la izquierda de Israel, hacia la derecha de Israel, y los acercó, y los acercó, y los acercó. Eso es muy importante, eso, y los acercó, he entendido y he aprendido que es como a hacerse amigo de Dios. Ok, voy. Verso 14. Pero Israel extendió su derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor. ¿Ya se dio cuenta usted? Voy. Ahorita, ayer fue lo de matrimonio, pero yo no me aguanto decir esto, hombre. Mira pues, José tomó a los dos, a Efraín con la derecha y a la izquierda a Manasés. ¿Quién era el primero? Manasés, ¿no? ¿Y por qué agarró a Efraín de primero? Es que es chiquito. Ahí no había orden. Lo que pasa es que, pues déjeme ponerlo así, lo que pasa es que hay que saber agarrar las cosas como son. Y su papá le enseña cómo son las cosas. Porque vea, pues, pero Israel extendió su derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor. Que era el menor, y a su izquierda sobre la cabeza de Manasés, cruzando de sus manos, aunque Manasés era el primogénito. No le están quitando su derecho, no, tranquilos. No se va a poner ahí así como que ahorita, ¿cómo así? ¿Cuántos son? Pelón se lo llevaron, pelú, lo queremos. De ninguna manera, tranquilos. Aunque Manasés era el primogénito. Y bendijo a José, mire qué orden, hermano. Y bendijo a José y dijo, el Dios delante de quien anduvieron mis padres. Esto era importante. Es importante, perdón que no se lo puse ahí, pido disculpas, hombre. De plano estaba emocionado yo y como ahorita. Es que estoy emocionado porque es que se cumple la palabra del Señor y si se cumplió, va a cumplir en mi vida y en la suya. No sé si usted recibe, yo sí recibo tu palabra como una promesa eficaz para mí, para mi esposa, mis hijos, mi familia, la congregación. Y bendijo a José y dijo, el Dios de delante de quien anduvieron mis padres, Abraham e Isaac. ¿Por qué no dijo que anduvo mi abuelo y anduvo mi papá? No, él reconocía autoridad y sabía la promesa, la había leído o se la habían dicho. Entonces a ti te la decimos, la lees, la escribes y la crees y la tienes que vivir. Roguémosle al Señor, Padre, en el nombre de Jesús te ruego esas promesas para mi vida, que sirvan de bendición y que sirvan de ejemplo para que el Dios a quien nosotros servimos es un Dios de pactos y de promesas que las cumple. En el nombre de Jesús. Sigamos. El Dios bendijo a José y dijo, bendijo a su hijo el primero, después, qué interesante, ¿verdad? El Dios de delante de quien anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que ha sido mi pastor. Oiga esas palabras deliciosas que salen de un corazón agradecido por lo que Dios hizo en su vida. Aunque 13 años de su vida fueron lamentables de Israel como Jacob, fue lamentable lo que él vivió porque pensó que su hijo había sido devorado por una bestia salvaje que le fueron a decir sus hijos. Aquí está la vestidura, se lo volaron. Por no decirles, mira, nos caía mal y nos lo discutimos, ¿verdad? Sino que dice, este versículo 15 es lindo. Y bendijo a José y dijo, 2 puntos. El Dios de delante de quien anduvieron mis padres, Abraham, el de la promesa, que iba a llegar a ser, e Isaac, que llegó a ser, el Dios que ha sido mi pastor. Este suena así como, ay, bendito tu nombre, que no estoy solo, me estás pastoreando. El Dios que ha sido mi pastor toda mi vida hasta este día. A mí, ay Dios santo, es que esto es lindo porque mire hermano, cuando nosotros vemos esto, que a nosotros que nos ha pasado, que hemos estado no sé cuántos meses ya, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, 6 tal vez, y vamos para 7, la pandemia, el virus, los nombres que le han puesto, quiero decirle algo. El Señor ha sido fiel y justo en las promesas que ha dado. Sí. Hay muchos que han tenido en la batalla, han tenido que partir con el Señor. Pero es porque el Señor así lo ha diseñado, pienso yo. Déjeme decirlo así. Y enviamos una palabra de consuelo y de aliento a las familias que han sido golpeadas por esta situación. Inclusive seguimos orando por los hermanos e intercediendo por los que han sido afectados por esto y por otras enfermedades también, hermano, que al final del día vienen a ser una carga en cada familia.
Pero lo que yo te recuerdo es, el Dios que ha sido mi pastor toda mi vida hasta este día. Estas son palabras de alguien que cambió, que alguien que también llegó a ser. Porque no era Israel y llegó a ser Israel. ¿Por qué? Por ser atrevido, como usted quiera, por ser aquello que Dios dijo, no, me lo voy a traer del buche para que predique mi palabra, como me pasó a mí y tal vez le pasó a usted. Recuérdese que Dios a usted y a mí nos ha dado oportunidades gloriosas. Bueno, es que si pueden poner si pueden ver este versículo, si lo pudiesen tener, y ¿cómo se llama? Y me gustaría que esto me lo pintaran, este versículo 15, es que es precioso. No sé si me puedes buscar alguna versión ahí, que sea, no sé, tal vez la NTV o la BTX tercera edición. Si me lo pudiesen ver, se lo voy a agradecer. Yo no quisiera moverme de este versículo, porque ahí dice, y bendijo a José. No sé si esa palabra bendijo es Barak. Mirémoslo aquí. ¿Qué versículo era? 15, ¿verdad? Vamos a ver. Y bendijo. Sí, es Barak. Entonces, qué interesante, ¿verdad, hermano? Porque lo que le está diciendo en el versículo 15 es, y Barak a José. Y bendijo al que añade. Y bendijo al gobernador y bendijo al que está a cargo. Mire eso, hermano. Y dijo, el Dios de delante, en quien... ¿Tenés alguno ahí? Martín Nieto. ¿Ok? ¿Qué dice la Martín Nieto? Escucha la voz de mi amada esposa ahí ahorita. Y bendijo a José diciendo, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que me ha guiado desde mi nacimiento hasta hoy. Mire eso, hermano, por amor a Dios. Ay, Señor bendito. Yo recibo de tu presencia porque he anhelado poder llegar a ser lo que tú viste. Tal vez con muchos errores y horrores, pero es algo que me pegó en mi corazón esta noche porque dice que bendijeron a José. Qué bonita esa versión Martín Nieto, hoy usted lo puede buscar en su casa. Pero cuando dice el Dios que ha sido mi pastor toda mi vida hasta hoy, hasta este día. Es una afirmación tremenda. Ya voy a llegar aquí, permítame un segundo. Verso 16, bueno, tengo que abandonar ese versículo y tan lindo, hombre, bueno. El ángel que me ha rescatado de todo mal, bendiga a estos muchachos. Y eran grandes, ¿no? Y vivía en ellos, y viva en ellos mi nombre y el nombre de mis padres. Miren la bendición que les desata Abraham e Isaac, y crezcan para ser multitud en medio de la tierra. Cuando José vio que su padre había puesto su mano derecha sobre la cabeza de Efraín, esto le desagradó. Sí, pues, él no tenía por qué mandar al padre, de ninguna manera, ¿verdad? Y asió la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y José dijo a su padre, no sea así, padre mío, porque este es el primogénito, pon tu derecha sobre su cabeza. Y entonces ahora voy. Mas su padre, ahora sí. País se acuerda de ese verso 15, es glorioso. Mas su padre rehusó y dijo, lo sé, claro, lo sabía. Hijo mío, lo sé. Él también llegará a ser. Así que no le está diciendo que no. Hay que tranquilizarse. Hay que esperar. Aún él llegará a ser un pueblo y también él será grande. Sin embargo, su hermano menor será más grande que él y su descendencia llegará a ser multitud de naciones. Pero los dos iban a llegar a ser. Calma. Calma, que la vida no se acaba. Dios permite las tormentas siempre para bendecir. Ya más o menos me voy arreglando mi voz. Bueno, en la noche, porque en la mañana me levanto, buenos días, arruinado. Bueno, se dio cuenta entonces José lo que llegó a hacer. Importante lo que le leímos. Esto es importante, lo que nosotros leímos. Y esto tiene que ver mucho con lo que nosotros estamos viviendo. Dios mío, llevo 30 minutos hablando, ¿verdad? Qué rápido, hombre. Bueno, hablemos otro poquito de otra cosa. Mire, hermano. Mire esto, mire. Llegar a ser familia del rey. Pero espéreme. Yo sé que nosotros ya somos familia, pero no le quiero hablar de usted y de mí ahorita. No. Espéreme, aquí mire. Primera de Samuel, capítulo 18, versículo 23. Primera de Samuel, capítulo 18, verso 23. Aquí la amistad de David y Jonatán, ¿verdad? Pero Saúl tiene celos de David. David se casa con Mical. Ok.
Miremos pues, verso 23. Y los siervos de Saúl hablaron estas palabras a oídos de David. Pero David dijo, ¿os parece poca cosa llegar a ser yerno del rey? Siendo yo, hay que ponerle atención a esta frase del salmista David, siendo yo un hombre pobre y de poca estima. ¿Qué estaría pasando por su mente el rey David en ese momento? A ver, mientras que yo me hidrato con un trago de té de manzanilla, ya no muy caliente, me tardo mucho, me va a tomarme, ¿verdad? Le pregunto a usted, a ver, platiquemos. ¿Cómo está tu autoestima? ¿Quién dices tú que eres? ¿Quién dice la gente que eres? Bueno, la gente no la va a atinar, ¿va? Y eso no es ay, Dios mío. Pero ¿quién dice la gente que tú eres? A ver, ¿quién dices tú que tú eres? ¿Qué dice la Biblia que tú eres? Esto es muy importante que nosotros lo tenemos que tomar en cuenta, amados hermanos. Mire pues, y los siervos de Saúl hablaron estas palabras a oídos de David. Pero David dijo, ¿os parece poca cosa llegar a ser yerno del rey, siendo yo un hombre pobre y de poca estima? ¿Por qué le digo esto? Porque la Biblia dice en 1 Samuel, capítulo 18, verso 17 en adelante. Entonces Saúl dijo a David, he aquí Merab, porque ese era lo que se iba a hacer, ¿verdad? He aquí Merab, mi hija mayor, te la daré por mujer, con tal de que seas hombre valiente. Déjeme ver una cosa. Ese hombre valiente, bueno, tal vez me lo miran. Valiente debería ser Gibor, creo yo. Hombre valiente debería ser Gibor. Y pelee las batallas del Señor, porque Saúl se decía, no será mi mano contra él, sino sea contra él la mano de los filisteos. Mire qué tramposo va a ver. Voy a seguir mientras que me lo envían. Pero David respondió a Saúl, ¿quién soy yo o qué es mi vida? Mire lo que responde acá en el 23. ¿Quién soy yo llegar a ser yerno del rey? Siendo yo un hombre pobre y de poca estima. Es que quiero agarrar este ejemplo para que nosotros cambiemos nuestra manera de pensar, hermano. Mire pues, pero David respondió a Saúl, ¿quién soy yo o qué es mi vida? ¿O quién es la familia de mi padre en Israel para que yo sea yerno del rey? Ahora se pasó a traer a Isaí y al resto de sus hermanos, a sus 7 hermanos más, porque son 8, ¿verdad? Y siendo el número 8 el rey David. Ok. 19. Y aconteció que llegado el tiempo en que Merab, hija de Saúl, debía ser dada a David, esta fue dada por mujer a Adriel el Mejolalita. Bueno, aquí pueden haber muchas cosas y podemos entrar en varios pensamientos, si usted quiere, varios argumentos y cada quien podría tener su punto de vista. Pero lo que estoy resaltando es de que David tenía en parte de su vida tenía algunos conceptos meros extraños. ¿Por qué? Porque así lo habían criado, lo habían menospreciado y en su corazón estaba eso. Era el dulce cantor de Israel, era un adorador neto, exactamente como la Biblia lo dice. Y bendecimos al rey David porque aprendemos mucho de él. Pero sí afectan las cosas y esto es lo que yo quiero resaltar, de que afectan las cosas que a nosotros se nos ministren. Por eso es muy importante la Santa Cena en nuestra vida y la administración de nuestra alma, para que nosotros podamos ser liberados de cadenas de ataduras, de maldiciones, de palabras que nuestros ancestros, ya sea espirituales o literales, hayan puesto sobre nuestra vida. Que al final del día, hermano, el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo, hace que nosotros seamos completamente libres, ¿verdad? Y estas cosas eran algunas de vosotros, pero ahora ya no, hermano. Las cosas viejas pasaron y aquí ahora todas son hechas nuevas. ¿Por qué? Por la gracia redentora de nuestro amado Señor Jesucristo. Y que Él es el que pagó por nuestra vida. Así que como Él nos ha de juzgar en el Bimá, y creo yo que vamos a salir avalados y aprobados, primeramente tu nombre, Señor, te lo ruego. Entonces vemos esta parte. Verso 20. Y Mical, otra hija de Saúl, amaba a David. Ahí sí, después ya no. Cuando se lo informaron a Saúl, el asunto le agradó. Verso 21. Y Saúl se dijo, se la daré para que le sirva de lazo. Oiga esto. Y Saúl se dijo, se la daré para que le sirva de lazo. ¿Me podrían buscar el nombre de Mical? ¿Qué significa? Por favor, hermanos.
Y Saúl se dijo, se la daré para que le sirva de lazo y para que la mano de los filisteos sea contra él. Mire, mire, mire esos deseos, hermano. Un su suegro así, lo reprendemos. Y Saúl pues dijo a David por segunda vez, serás mi yerno hoy. 22. Entonces Saúl ordenó a sus siervos hablar en secreto a David. Por eso es que los siervos le fueron a decir esas cosas. Hablar en secreto a David, diciendo, he aquí el rey se deleita en ti, todos sus siervos te aman, ahora pues, sé yerno del rey. El salmista David no sabía la maquinación que habían hecho contra él. Esos pensamientos que, Dios mío, hermano, qué cosa más masacre lo que le habían deseado. Lo que habían maquinado para que le ocurriera a él, que le sirviera por lazo, y luego las manos de los filisteos contra él. Entonces dice, y los siervos de Saúl hablaron estas palabras a oídos de David, pero David dijo, ¿os parece que poca cosa llegara a ser yerno del rey, siendo yo un hombre pobre y de poca estima? Yo creo que en estos tiempos que estamos viviendo, no solo son para recapacitar, sino que también que reconozcamos nosotros que somos hijos de Dios, hermano. Y tampoco estamos diciendo que usted camine como que sandillero sin sandía debajo de los brazos, ¿verdad? Me voy a entender, es algo inflado y tal vez no es así, sino que deberíamos de tener, creo yo, unos 5 centavos más de humildad y poder decir, yo necesito de la plenitud de Cristo para poder llegar a ser. Y borrar de mi mente los malos recuerdos o las malas administraciones que se nos hicieron a nuestra vida, hombre. Es que esto es algo que nosotros no podemos seguir viviendo, porque va a traer consecuencias para nosotros y va a traer consecuencias para nuestros hijos. Nosotros no queremos que nuestros hijos vivan lo que nosotros vivimos, ¿verdad? De ninguna manera. Y eso el Señor nos ha dado la potestad para que nosotros quitemos esto de aquí. ¿Por qué le digo? Porque el Señor ha puesto en nuestra vida el poder de cambiar las cosas por medio del Espíritu Santo. Entonces, tenemos que cambiar de manera de pensar y bueno, quería llegar a esto, tal vez pensé yo que no me va a dar tiempo, espero que haya explicado esos versículos que pasamos, los primeros, pero mira hermano, llegar a hacer la voluntad del Padre, esto es otra cosa. No estaba sí, es que antes de pasar al siguiente texto quisiera verlo para ya no ver lo de Mical, por favor. En el nombre de Jesús, ahorita me lo ponen en la gran pantalla que tengo. El cuaderno. Algún día, ¿verdad? ¿Por qué no? ¿Por qué no? No me quita el sueño, pero ahí vamos. En el nombre de Cristo. A Mical, quien es perfecto, según el Hitchcock. Gracias. Bueno, vamos pues. Veamos esto. Llegar a hacer la voluntad del Padre. Tengo unos minutos todavía que me están sirviendo acá. Evangelio según San Mateo, capítulo 20, versículo 20. Usted se recuerda de qué le voy a hablar ahorita, ¿verdad? Es que Dios mío, la petición de alguien que alguien hace una petición ahí que... Bueno, déjeme ver. Vamos a ver, permítame. Vamos a ver. Aquí lo tengo. Bueno. Aquí está. Bueno. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos. ¿Se recuerda quiénes eran los hijos de Zebedeo, verdad? Jacobo y Juan. Postrándose ante él y pidiéndole algo. Interesante lo que fueron a hacer con Jesús. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Y él le dijo, ¿qué deseas? Pero a ella, no a los dos, sino que a ella, ¿qué deseas? Ella le dijo, ordena, no sé, vamos a ver qué versión estoy leyendo. Ella le dijo, ordena que en tu reino estos dos hijos míos se sienten uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Solo lo voy a leer, y ahí sigo. Pero respondiendo Jesús dijo, no sabéis lo que pedís. Podéis beber la copa que yo voy a beber, el mismo, ¿verdad? Ellos le dijeron, ¿podemos? Él les dijo, mi copa ciertamente beberéis, pero sentarse a mi derecha y a mi izquierda, es que oiga eso, no es mío el concederlo, sino que es para quienes han sido preparados, sino que a quienes ha sido preparado por mi Padre.
lindo, esta lectura es extraordinaria. Ahora le digo por qué. Voy a seguir y luego voy a retroceder, por favor. Al oír esto, los 10 se indignaron contra los 2 hermanos. Más Judas. Eso es un pensamiento. Pero Jesús llamándolos, ¿a quién? Ya a ver. Junto así dijo, ¿sabéis que los gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos y que los grandes ejercen autoridad sobre ellos? Ahora le leo este versículo y luego regreso, porque tengo que hablar unas cosas con usted. Verso 26. No ha de ser así entre vosotros, sino que el que quiera entre vosotros llegar a ser, sino quien quiera entre vosotros llegar a ser grande, sea vuestro servidor. Aleluya. Bueno, pues. Bueno, me voy a quedar aquí un ratito y luego regreso a un versículo que tengo que decirle, lo que va ligado a esto. Ya llevo 40 minutos. Ya, ¿verdad? Bueno, más. 41 llevo, bajo no te había dicho. Bueno, no ha de ser así entre vosotros. ¿Quiénes vosotros? Los hijos, los discípulos. No ha de ser así entre vosotros. ¿Cuál? El querer ocupar un puesto que solo el Padre lo da y que nosotros tenemos que, primeramente tenemos que ser servidores de Cristo, servidores de nuestros hermanos. Servidores. Puede decir amén usted ahí donde está. No ha de ser así entre vosotros, los hijos, discípulos, sino que el que quiera entre vosotros llegar a ser. Esto es importante. ¿Quién quiere llegar a ser? Todos queremos llegar a ser, pero cada cosa en su lugar y en su tiempo, hermano. Pienso yo, pues, cada cosa en su lugar, en su tiempo, para que el que quiera ser grande sea vuestro servidor. Es que quiere que le diga una cosa. Bueno, aquí vamos a hablar un poquito en confianza, entre amigos. Cuando se tiene algún grado de autoridad y si no se sabe manejar, pues eso podría llegar a ser algo que le podría afectar mucho para el día de mañana a esa persona. O no poder usar la autoridad, ¿ya? Es decir, no ser un buen administrador de la autoridad dada por el Señor. Eso podría causarnos no poder servir, pero sí ser grande, ¿verdad? Pero ¿de qué serviría ser grande si no se aprende? Aprender de mí que soy manso y humilde de corazón, y haré descanso para vuestras almas. Ahora, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces, si nosotros unimos esto, hay peticiones que no se deberían de hacer. Señor, te suplico que por favor me envíes un Mercedes-Benz para ir a la iglesia. Amén, amén. ¿Por qué no? Pero ¿por qué no pedirle, Señor, que cuando llegue a tu casa, el Espíritu Santo me envuelva y me hable? Muy espiritual, pastor. Va, está bueno pues. Va. Señor, por favor, que cuando llegue a tu casa, yo pueda servirte y obedecerte. Va, está bueno pues. Empezar por ahí. Empezar por lo más bajo para llegar a ser grande. Creo que sería la altura. ¿Por qué? Porque después cuando ya te dan lo que quieres, ya cambia de manera de pensar el ser humano, hombre. Sí voy a ir a la iglesia, pero como hay pandemia no puedo. No, y entonces ¿cómo vamos al súper? ¿Y cómo va al banco? ¿Y por qué no a la iglesia? ¿Sí o no? Es que tengo que ir a trabajar, pero a la iglesia no puedo ir. Yo creería que Dios es el que da la sabiduría y el que da el entendimiento y la fuerza. Bueno, entonces permítame un segundito porque tengo que regresar acá, donde dice, pero respondió Jesús y dijo, no sabéis lo que pedís. Mire, pero lo que respondió Jesús, dijo, no sabéis lo que pedís. Ahora, ¿por qué no sabían si ellos estaban caminando con él? Pero es que no fueron los hijos los que dijeron, fue la mamá. Sí, voy pues. Una autoridad puede llegar a decir algunas cosas que no están bien y poder evidenciar a los hijos y lo que pasó, hermano, que los que estaban sentados, yo creo que aquí está, al oír esto los 10 se indignaron contra los hermanos. Esto puede llegar a ocasionar un problema. Aquí me quiero estacionar un poquito. Nosotros como padres de familia
tenemos que saber, hombre, cómo guiar a nuestros hijos. No podemos querer tapar el sol con un dedo, ni queremos, ni mucho menos estar mintiendo para decirles de que nuestros hijos van a llegar a ser, y amén, pero lo primero diría, servidores. No, usted no va a pasar ni por los sanitarios, ni por el parqueo, ni por las ventas. Usted ya lo veo en un púlpito. Gloria a Dios, amén. Sí, pero hay que aprender desde abajo para saber, conocer, amar y entender las posiciones en las que Dios nos va a dar. ¿De qué sirve alguien que vaya a llegar a ser si nunca fue? ¿Me estoy dando a entender? Es que aquí es donde uno no cae muy bien, pero hay que decirlo, hermano. Hay que decirlo. ¿Cómo nos estamos guiando? ¿Cómo estamos pidiendo? ¿Qué estamos haciendo para que nuestros hijos si quieran seguir el camino del Evangelio de nuestro amado Señor? Y que ellos, y que no sean como los 10 que se indignaron por las cosas que se dicen. Es tan importante, ¿verdad, amados hermanos, de que nosotros como matrimonio, adultos, como sacerdotes de casa, proveedor, lo que usted quiera, nos dirijamos a nuestra esposa, a nuestros hijos, en un tono, ay, Dios mío, que a veces cuesta, ¿verdad? No sé si a usted. Pero cuando escuché esto y leer esto, al oír esto, en esta faceta, los 10 se indignaron contra los 2 hermanos. Hay veces de que algún hermano va a salir diciendo alguna cosa que pareciera descabellada, o a veces como un insulto, o como un desprecio. Eso es porque creo yo de que tal vez no se ha tenido la confianza ni el tiempo de comunicación en la mesa, o por qué no, en el dormitorio, donde usted quiera hablar con sus hijos y yo también. Es importante esto, perdón hermano que haga mención de esto, pero nosotros deberíamos de tomar nuestra autoridad, el lugar que Dios nos dio, y ejercerlo bien. Porque allá arriba nos van a pedir cuentas, hermano. Es que nos van a pedir cuentas. Yo soy de las personas de que creo yo de que nos han enseñado de lo que se nos da, poderlo poner en práctica. Y una de las cosas es de que si tenemos cobertura apostólica, pues tenemos que honrarla y bendecirla. Solo es un pensamiento, ¿verdad? Que gracias a Dios se ha llegado a hacer y a dar. Nos hacen falta vernos con nuestro apóstol, ¿verdad? Los ministros, ¿cómo no? Hace falta el poder vernos y bueno, saludarnos. Dicen que ya no se va a poder, pero quiera que no, cuando uno dice, Señor, mira, te suplico que si nos vas a permitir una vez más podernos congregar, glorificar tu nombre, y para botar todo orgullo, vanagloria, toda prepotencia, todo crecimiento que Dios no lo ha puesto, que eso se quiebre en el nombre de Jesús. Porque mire, hermano, aquí cuando dice de que los 10 indignaron contra los hermanos, pero Jesús llamándolos, mire qué lindo Jesús, hermano, para apaciguar las cosas. Pero Jesús llamándolos junto a sí dijo, ¿sabéis que los gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos? Mire cómo los agarró, mire con qué escuela los agarró, y que los grandes ejercen autoridad sobre ellos, y después les deja ir esta bendición que les dice, no ha de ser así entre vosotros, porque conoció su corazón. Y no solo su corazón, el mañana, el futuro, que no los iban a llevar entre ellos, hombre. Y ya se acuerda que Jacob y Juan, los que les decían hijos del trueno, también nosotros nos iban a dejar, ¿va? Entonces, se podía armar un conflicto entre hermanos y entre siervos. Así. Así es como lo veo yo. Mire, Dios mío, se me fue el tiempo de esta prédica, pero la verdad que llegué a donde tenía que llegar para llegar a ser. Cuidemos nuestro hogar. Veamos nuestra actitud, las actitudes de nosotros, los hijos, parejo, los hijos de Dios, ¿verdad? Y luego nuestros hijos que Dios nos ha dado. Veámoslos. Hermano, yo creo que tenemos que ser valientes para poder hacer las cosas y decirlas con sabiduría y con amor, ¿verdad? Pero también con un grado de autoridad. Sí, Señor. No sé si dirá amén todavía conmigo, no, yo creo que no está enojado, ¿verdad? De ninguna manera. Creo que cómo nos vamos a enojar con la palabra, ¿verdad? Bueno, que nos pongan contra la pareja, esa es otra historia. Pero aquí dice, no ha de ser así entre vosotros,
así entre vosotros, sino que el que quiera entre vosotros llegar a ser. Por eso nosotros tenemos que inculcar a nuestros hijos. ¿Quieres llegar a ser? Va. Sé obediente, sé humilde, sírvele a Dios y sírvele a tus hermanos. Y hermano, mire, lo está poniendo una inyección a favor para que él, cuando llegue el ego, cuando llegue el orgullo, cuando llegue la prepotencia, cuando llegue la altivez, sea topado. ¿Por qué? Porque ahí está la presencia del Espíritu Santo que fue inculcada por medio de los padres. Esa es una de las herencias que usted le puede dejar a sus hijos, como una herencia de verdad que va a hablar para toda la vida. ¿Por qué? Porque uno deja el ejemplo con los hijos y dice, no, yo tengo que permitir que ellos lleguen a ser. Y una de esas es de que nosotros nos propongamos que la gente pueda obtener lo que Dios quiere que lo obtengan por medio de las promesas para llegar a ser. Así es de que en esta noche yo espero en Dios, hermano, que sea de bendición la exhortación, los consejos o la plática que hemos tenido, ¿verdad? En esta noche, agradeciéndole al Señor primeramente por el privilegio que nos permite de poder predicar su palabra. Quisiera recordarle antes de orar que el día de mañana estamos en nuestra temporada número 16 de retiro de invierno, creo yo, 2020, sería entonces miércoles 26, jueves 27 y viernes 28, de 8 de la mañana a 7 de la noche, creo 6 de la tarde. Luego predica nuestro apóstol y luego el foro apostólico, que ha sido de mucha bendición para todos. Yo creo que hemos aprendido, hemos sido instruidos y debemos de aprovechar este tiempo que el Señor está regalando en la revelación, en el apocalipsis de su palabra, ¿verdad? Y anhelamos que el Señor haga un apocalipsis. Bueno, eso es lo que yo anhelo, que haga un apocalipsis en mi vida para que me selle por completo y llegar a ser lo que el Señor dijo que tendría que ser. Oramos en esta preciosa hora para despedirnos y que pueda usted cenar, porque me imagino que ya lo veo de hambre. En el Espíritu. Padre, yo te doy las gracias en esta hora. Te bendigo, Señor, por este privilegio que nos has permitido de dar tu palabra y que ha llegado a cada hogar. Enviamos una palabra de bendición, de exhortación, de edificación y de consuelo para cada uno. Aquellas familias, Señor, que han estado siendo afectadas con la salud, con las diferentes enfermedades, Señor, enviamos una palabra de bendición por todas aquellas las ovejas que cubro que han de estar pasando una situación difícil en salud. En el nombre de Jesús enviamos esa palabra de sanidad en el corazón de nuestra hermana. En el nombre poderoso de Jesús enviamos esa palabra de restauración, de oportunidad para llegar a ser. En el poderoso nombre de Jesucristo, por cada uno de los que nos están escuchando, que llegue la palabra para que te edifique y te refresque con el rocío del cielo el entendimiento, en el nombre de Jesús. Gracias, bendito Dios, por esta preciosa hora. Les bendigo a cada uno y que el Dios de paz quede en su casa y que ustedes puedan ser esta noche visitados por medio del Espíritu Santo para que nos siga llenando y nos dé fuerza en esta hora. En el nombre poderoso de Jesús. Bendecimos este momento. Quisiera bendecir también a las personas que estén aceptando a Cristo en esta noche. Yo entiendo que son miles de personas a nivel mundial, hermano, las que están reconociendo a mi Señor como el único y suficiente Salvador de su vida, el que borra los pecados, el que no se acuerda de ellos y los lanza al fondo del mar, porque Él es un Dios bueno, el Padre de misericordias. Te bendigo en el nombre de Jesús. Si tú eres uno de los que están aceptando a Cristo, oro por tu vida en el nombre de Jesús, que el Señor te bendiga, que la obra del Señor haga la obra en tu vida, que la luz de Cristo te alumbre en tu corazón, en tu interior, para que ahora puedas llegar a ser lo que tú quieres que seas. En el nombre poderoso de Jesús, aquellas personas que estás reconciliando, en el nombre de Jesús, los bendecimos. Y que no se aparten una vez más, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Te espero en el día sábado, en el nombre de Jesús. Esperemos que el Señor se nos tenga de pie y que Él no, y si no ha venido, pues amén, le seguimos entrando. Sábado, 7 p.m., en el nombre de Jesús, para que podamos seguir adelante. Mañana, retiro, jueves retiro, viernes retiro. Bendiciones del Señor en esta hora.